Amado Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día, gracias Señor por darnos la oportunidad de poder estar, Señor, otra vez en tu santa presencia. Señor, Padre, ahora que vamos a leer tu palabra, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestras vidas, enseñándonos a Cristo, pero sobre todas las cosas, Señor, que podamos disponer nuestro corazón, Señor, para eso que tú nos quieres hablar hoy, Señor. Te pedimos todo eso en el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer Éxodo capítulo 20. Muy bien, chicas. Entonces acabamos de leer Éxodo capítulo 20. Estas son palabras que encontramos en Reina Valera. Las habíamos visto ayer, pero bueno, las vuelvo y las repito. Bocina, que significa cuerno de carnero, y holocaustos, que significa ofrendas quemadas. Primer punto, propósito de la ley. Dios revela la función y la belleza de la ley al pie del Sinaí. Los mandamientos fueron dados para guiar a Israel a una vida de santidad. En ellos se manifiesta la naturaleza de Dios y su plan para el pueblo. Instruían a la comunidad a suplir sus necesidades con responsabilidad y amor. Con el tiempo, muchos llegaron a ver la ley como un medio de prosperidad y protección, convirtiéndola en un fin en sí misma. Segundo, no tendrás dioses ajenos. Israel venía de una cultura con muchos dioses e ídolos. Dios exige exclusividad, no aceptar otros dioses delante de él. Este mandamiento es el fundamento de los demás. Sin reconocer a Dios como el único verdadero, el pacto no podía sostenerse. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios revela su identidad. Usarlo de manera frívola o irrespetuosa deshonra a quien es él. Debe emplearse en alabanza y adoración, no en maldición o burla. ¿Se han visto esas personas que dicen, te lo juro por Dios, pero en realidad están mintiendo? Ahí ya están utilizando el nombre del Señor en vano. El día de reposo. Este es un día apartado para descanso y adoración, ordenado para establecer un ritmo semanal de reposo. Refleja el cuidado de Dios por su pueblo. Quinto, honrar a los padres. Prohíbe mentir, especialmente en contextos judiciales. Israel necesitaba un sistema de justicia íntegro para sobrevivir. Incluye evitar medias verdades, distorsiones o engaños. Sexto, no codiciarás. Prohíbe desear con envidia las posesiones ajenas. Va más allá de la admiración. Incluye resentimiento. Señala que las posesiones no garantizan satisfacción duradera. Séptimo, la reacción del pueblo. Manifestación poderosa con truenos, relámpagos y sonidos de trompeta. El pueblo teme y se mantiene a distancia. Dios muestra su poder y autoridad para afirmar su mensaje. Octavo, instrucciones sobre los altares. Indicaciones específicas para la construcción de altares. Prohibido moldear piedras o introducir elementos idolátricos. Se establecen límites para preservar la forma correcta de la adoración. Entonces, chicas, aquí les voy a dejar las citas para que puedan profundizarlas y nos vemos dentro de un momento para conversar qué fue lo que Dios nos ha revelado. Hola Saray, buenos días, Dios nos bendiga. Hola Flor, buenos días. Verás, yo estaba aquí reflexionando un poco del capítulo 20. Por ejemplo, ¿qué me enseña este capítulo acerca de Dios? A mí me enseñan los 10 mandamientos, los principios que son fundamentales entregados por Dios en el monte Sinaí, para guiar mi vida, para guiar mi moral, la relación que yo puedo tener con Él y con mi prójimo. También me establece la exclusividad de la ordenanza a Dios, la importancia del descanso, la honra a los padres y normas de conducta social. En la prosperidad divina, por ejemplo, en los mandamientos, me establece que la exclusividad de Dios prohibiendo la idolatría y la creación de imágenes, ordenando santificar el día de reposo, ¿no? Muchas doctrinas, yo he conocido que el día de reposo es sábado, el Shabbat, pero en otros también el domingo. En esto sí, en veces no me siento bien definida. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? En mi parte laboral lo hago el domingo, porque, bueno, ustedes conocen esta área, siempre en los últimos días, que son jueves, viernes y sábados, donde más trabajo hay y donde más aquí nosotros aprovechamos los artesanos de mi ramo. ¿Qué te puedo decir? También en las relaciones humanas me instruye sobre honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no dar falsos testimonios y no codiciar bienes ajenos.
en este mandamiento sí me doy cuenta realmente que en la vida cotidiana del día a día, en este tiempo, no lo hablo por mí ni mi familia, gracias a mi Padre Celestial, lo honramos en parte en esto, ¿no? Porque a veces no decir falsos testimonios. Cuando no conocemos a Dios, a veces por conveniencia lo hacemos o a veces lo hacemos por cuidar a otra persona. A veces hasta nos ofrecemos como testigo ante las leyes del hombre y hacemos falso testimonio, bien por agradar a la otra persona o bien porque en algún momento nos ofrecen algo de dinero. Y bueno, para mí esta base de la ley, para mí es la obediencia, no es para ganar salvación, sino para mí, en parte para ganar salvación, pero en parte estas leyes son como para una respuesta a una liberación que Dios ya brindó mucho más antes al pueblo de Israel, a nosotros, para vivir mejor en este mundo terrenal bajo sus leyes y mostrando gratitud y compromiso primero con nosotros, después hacia Dios. Y el amor, para mí el amor y el respeto se enfoca en amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, porque el Señor nos hizo a nuestra obra, a su obra y semejanza, para que nosotros así también compartamos el conocimiento del Evangelio y amar y respetar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mucho más cuando conocemos sus leyes. Me gusta, me gusta el versículo, ¿no? Por ejemplo, de Mateo 19:18, donde ahí leemos la parábola del joven rico, ¿no? El Señor le vuelve y él le dice ya, me porto bien, hago las cosas que sé, ¿qué más puedo hacer? Entonces el Señor le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos mandamientos le da él, pero bueno, lamentablemente el joven rico no quiere colaborar con una decisión que el Señor le da que él tome, que ayude a su prójimo con sus riquezas y todo, y que lo reparta, ¿no? Más bien él ve esa parte material que él obtuvo aquí en este mundo terrenal y él pues ve su sacrificio, cómo tuvo que hacerlo, ¿no? Pero no lo hace tampoco. Bueno, y esa parte de... ¿Y cómo puedo yo aplicarlo, este capítulo, a mi vida? Bueno, la verdad es que sí, poniendo a Dios en primer lugar, adorándolo, poniéndole a Dios a Él en todas las circunstancias que se me presentan, porque realmente este mundo es tan tentativo y a veces nos olvidamos del Señor y a veces decimos, Señor, tú sabes mis necesidades, tú sabes por qué lo hice y tantas cosas así, ¿no? Y no enfrentamos las circunstancias, no enfrentamos la situación que se nos pone en el momento. Y, y sí, poniéndolo a Él en primer lugar a mi vida y respetando su nombre, descansando descansando en el día de reposo, entre comillas. Yo soy madre de familia, soy doméstica y bueno, para mí a veces en el día de reposo en casa se trabaja más que en la oficina de trabajo. Y bueno, y sí, también honrar a mis padres y a mis padres, a mi madre. Bueno, yo no tengo papá, mamá, biológicos ya, pero sí tengo a un padre que me crió, me ayudó desde pequeña, me ofreció su apellido, a quien lo honro, porque la honra no solamente se trata material, de que tú puedes colaborar a tus padres en necesidades, se trata también de que uno se comporte bien, que tenga un buen comportamiento para uno mismo, porque eso le agrada a los padres. Eso le agrada a los padres y uno vive un poco más tranquilo cuando los hijos son bien portados, son hijos que realmente han salido adelante en sus vidas y mucho más cuando honran a Dios. Y este seguimiento a uno le da tranquilidad, le da paz. Entonces, en toda esta parte, sí, y obviamente que colaborar con mis padres cuando
tenga que hacerlo, uno siempre se pone una condición mental, una decisión mental. Mi padre está así, ya no puede hacer sus cosas como lo hacía antes, él necesita de mí. Entonces uno dice, bueno, a lo menos yo puedo decir en mi financiamiento, no tengo esta parte, me voy a enfocar en esta parte de organizarme, ayudarle a esto en una mensualidad, sea en comida, sea económico, para que él pueda sustentarse mejor. Y obviamente el respeto, el cariño, eso, yo creo que cuando amamos a nuestros padres no tiene que filtrarse en los valores, eso nace del corazón de nuestros hijos, de sus hijos. Y esto, mi querida Saray, obviamente, y la santidad y vida, ¿no? Que nos ofrece un estándar de vida que promueve la paz social y la obediencia a la voluntad divina, porque si cuando tenemos una paz con nosotros mismos, esa paz la proveemos desde nuestro corazón a nuestra familia, en nuestro trabajo, en el entorno en nuestra sociedad. Entonces, eso es lo que reflejamos. A ver, y obviamente que todo ser humano tenemos nuestras actitudes y nuestros caracteres, el positivo y el negativo, que cuando hablamos anoche en el Reinito, que esto fue la prédica de anoche, ¿no? Que cuando conocemos las leyes del Señor y más que nada el fruto del Espíritu Santo, lo ponemos en práctica y nuestra vida es mejor llevadera. Y bueno, tratamos yo de llevar todos estos mandamientos y ponerlos en práctica día a día, porque la verdad sí, no puedo decir que no, de pronto, perdón, en algún momento de mi vida, tal vez en mi adolescencia, en mi juventud, pude haber jurado en vano, pude haber mentido, pude haber engañado y toda esa situación, pero el Señor me ha dado la oportunidad de reconocer mis errores, de reconocer todas las cosas negativas que uno hace a través del camino de la vida y restaurarme, arrepentirme con Él, y Él está siendo mi nuevo alfarero. Es lo que puedo, mi querida Saray, compartir en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi querida Flor. Gracias, Flor, por compartirnos tu reflexión. Mira que resaltaste varias cosas importantes como qué día debemos guardar. La Biblia nos dice y nos especifica el día sábado, pero ¿por qué nosotros guardamos el domingo? Guardamos el domingo porque fue el día en que Jesús resucitó de los muertos. Guardamos ese día, ¿verdad? Pero independientemente si usted desea guardar el sábado o el domingo, para el Señor lo guarda, que es un día de descanso para entregárselo a Él, o sea, para estar en comunidad dentro del cuerpo de Cristo, saludarnos, sentir esa parte familiar que nos hace falta para seguir en el camino de la fe. Entonces, si usted no puede guardar el sábado, no importa, hágalo el domingo. El Señor lo que está viendo es el corazón, más allá de un rito, es el corazón. Otra cosa que también Flor decías era que el Señor nos está constantemente moldeando, y es así. Dios está en todas trabajando, mostrándonos nuestro pecado o las cosas que aún nos tentan, y de alguna u otra manera nos sigue forjando, porque bueno, como siempre lo digo, ¿no? Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en cada una de nosotras la va a perfeccionar hasta el día que Él regrese. Entonces no nos afanemos, porque Dios está haciendo lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas, y eso ya es un gran paso. Por ejemplo, como siempre lo decía, ¿no? Yo me sentía la más pecadora de la iglesia, pero entendí que Dios no ve eso, Dios ve la voluntad. Señor, sí caí, pero yo sigo, y poco a poco tú te vas haciendo una comparación con tu yo de hace 5, hace 4, hace 2 años o hace un año, y vas a darte cuenta que no eres la misma persona. Ahora Cristo vive en ti, y ahora Cristo te está dando una nueva identidad. Buenos días, familia. A ver, les cuento que me enseña este capítulo acerca de Dios. Básicamente que Él es como un padre. Hacia los israelitas, Él siempre les recalca que Él es el Señor que los sacó de Egipto, que no se olviden de eso. Y básicamente ve los mandamientos como
Él siendo nuestro papá instruyéndonos, porque como comentaba Saraí, este pueblo venía de adorar a muchos dioses y de otras, por decirlo así, costumbres que se habían básicamente desligado totalmente del Dios verdadero. Entonces, el Señor escoge este pueblo y básicamente lo instruye, como dice Deuteronomio 6:6. Se grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y eso me llevó directamente a la parte en la que él dice que cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hay como un contraste, pero cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, básicamente esto me impulsa como a aprender y a querer conocer más al Señor para cuando en el momento que yo tenga hijos, poder inculcarlos en el buen camino. O sea, contándoles un poquito, yo no vengo de una familia cristiana y sé cuáles son las consecuencias de no vivir bajo la ley de Cristo, la ley que Dios nos ha dado. Entonces, básicamente, encontrarme con estas palabras y cómo el Señor nos ama y nos protege mediante estas palabras, porque Él sabía que el pueblo iba a pecar, Él sabía que el pueblo iba a ser un becerro de oro y que iban a profanar su nombre y que iban a hacer esto, pero aún así Él lo deja por escrito y el pueblo se asusta y tiene miedo. Le dice a Moisés, mira, mejor habla tú con él porque no queremos morirnos y vamos a hacerte caso. Pero ahí también podemos ver el corazón de Israel, que ellos podían decir que sí, que la amaban, que le iban a hacer caso, pero a la hora de la hora se olvidaban de todas estas cosas que Dios ya había hecho y les había dicho. Y muchas veces somos así también nosotros. Entonces, básicamente es eso, como todos los días analizarnos y ver que podamos rendir nuestro corazón y toda nuestra vida a estas palabras. Amén. Gracias, Bianca, por compartirnos tu reflexión. Mi Sara y Bella, también, bueno, yo también mucho más antes, la verdad es que todavía te comento algo, sinceramente, todavía me, me cuesta, ¿no? Yo era muy creyente de la Virgen, muy creyente, ¿sí? Independientemente, pues que primero es mi Padre Celestial y por medio de ella siempre queríamos llegar a cualquier situación que se nos presente y todo. Y bueno, sí, también conozco la idolatría. Aquí, por ejemplo, uno de sus mandamientos es no adorarás imágenes ni tampoco harás piedras y todas esas cosas, imágenes, ¿no? De hecho, el Señor en uno de sus mandamientos dice en tierra, ¿no? Como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, era donde se reunían en una parte donde ellos iban a tener una comunicación con él, a tener un aprendizaje de él. Pero en el mundo actual, bueno, mira que de pronto, ¿no? A veces yo digo, Señor, ¿será que tu palabra está avanzando más, tu palabra verdadera, ¿no? Porque, por ejemplo, que te digo, en las iglesias católicas, cuando yo era muy pequeña, a mí me encantaba ir a las iglesias católicas, entrar y todo, pero era una curiosidad más que tener ese momento con Dios, porque veía tantos santos bonitos y todas esas cosas, las iglesias, más que nada la catedral y cosas así, ¿verdad? Son iglesias grandes y bonitas. Pero igual manera, sí también, mi mamá, que fue una mujer cristiana, ella tuvo muchos años, entonces mi mamá en algún momento, yo cuando estaba en el colegio, hasta creía mucho en San Judas Tadea, que como era un poco dejada para los estudios, él es aparentemente, él es el juez de los desesperados, y como él siempre andaba desesperada cuando ya tenía una lección que no podía dar, le decía, ay, que me ayude y todas esas cosas. Pero bueno, nunca fue así, porque si no había estudiado, obviamente no me iba a ayudar porque no sacaba buenas notas, ¿no? Pero sí, te comento que yo sí he visto también que ya no hay tanta idolatría a los santos. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Aquí en nuestro Ecuador, la parte de la sierra es bastante santera, ¿no? Es bastante santera, creen muchos en los santos y todas esas cosas. Y bueno,
santos, que estamos hablando de personas que se han santificado en la ley de Dios y están, podemos decir, en el cielo, ¿no? Pero obviamente que también así hay otros países que son, bueno, son santeros, idólatras, pero para la maldad, pues no, porque ellos hacen maldad con esto, ¿no? Y obviamente son países pobres, pobres en mentalidad, pobres en infraestructura. Por decirte, como decirte, bueno, todavía Cuba está en esta parte, podemos decir, ilícita. Haití, que es un país bastante pobre, pobre en su infraestructura social y todo, más que nada en sus edificaciones, y ellos creen mucho en esto, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿por qué uno puede creer en esto, no? O sea, estas cosas son de Satanás, el demonio y todo, y no ingresamos a Dios en nuestro corazón primeramente, antes de creer en la... Porque para mí eso es una maldad en el hombre, y la verdad es que como, bueno, aquí en la Biblia sí nos dice, ¿no? Que sí existían la maldad, por ejemplo, los demonios y todas esas cosas, pero yo creo que en el poder de la oración, en el poder que está en el corazón, podemos salvarnos de esto, pero no en esta forma, o sea, de hacer estas maldades, ¿no? La verdad que es duro, esta parte sí es dura, ¿no? Yo la verdad que tengo mucho temor de aquello, ¿no? Por eso es que yo soy media miedosa en estas cosas así, ¿no? Y cuando alguien me ha dicho, vamos a hacer esto, lo otro, créemelo que, bueno, lo he pensado 10 veces, pero llega un momento que digo, no, esto no es para mí, no quiero meterme ni filtrarme en esto, porque esto es enfermarme psicológicamente, gastar un poco de dinero de lo que tengo, y más que nada alejar mis principios que mantengo. Eso es, mi querida Sara. Amén, mi querida Flor, así es. El Señor ya mira que siempre nos los ha dicho, o sea, no crees nada, ni arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda representarlo a Él. No hay nada, nada. Incluso nosotros, nos encanta ver cosas para poder admirarlas o, en este caso, pues poder adorarlas y sentir que nuestra fe está siendo como escuchada. Pero me encanta porque lo vimos, ¿no? Cuando los egipcios le decían el Dios invisible. Y es así, Dios se representa como ese Dios porque cuando no vemos, ocurren cosas en nuestra vida que son realmente ilógicas, porque este Dios es diferente a cualquier otro dioses que hemos podido creer durante toda nuestra vida. Y Él nos demuestra que Él es fiel. Lo vamos a leer más adelante de cuando las personas idolatran a estas imágenes, ¿verdad? Dios, nuestro Dios, o sea, el Dios de Israel, escucha esas oraciones y permite ciertas cosas. Pero, y bueno, las personas creen que son esas imágenes quienes hacen esos milagros, pero es Dios quien realmente hace ese milagro, no las imágenes. Entonces, lo vamos a leer más adelante y vamos a ver ese contraste y vamos a decir, wow, Señor, cuánta tu misericordia tienes, porque tú dices que tú eres celoso cuando nosotros nos ponemos a adorar a otras cosas, pero aún así tu misericordia es tan grande que permite, ¿verdad?, que nosotros seamos restaurados o nosotros consigamos ciertas cosas en la vida porque tú estás ahí, porque tú sí escuchas nuestras oraciones y esas oraciones no son vacías, aunque se las estemos orando a una imagen, no es vacía porque Él sí las escucha. Muy buenos días, mis hermanas. Dios les bendiga. Bueno, me encantó la reflexión de cada una de ustedes. De verdad que Dios nos toca y nos enseña. ¿Qué me enseña este capítulo de Éxodo 20? Me enseña que la verdadera adoración es exclusiva de Dios. Prohíbe la idolatría, exige santificar el día de reposo. El Señor nos manda a que nosotros debemos guardar, ¿verdad?, su día de reposo. Los domingos nosotros exclusivos para el Señor. Y ordena amor y respeto en las relaciones interpersonales. Debemos de respetar, ¿verdad?, a nuestro prójimo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios y el hombre? Dios es único, Jehová, autoexistente, santo, celoso de su gloria, justo, libertador y legislador, porque Él es el que nos da las leyes. Hombre, dependiente, redimido de la esclavitud, santidad relacional y descanso, a menudo a la idolatría. Nosotros, lo que acaba de decir Flor, nosotros tendemos siempre, ¿verdad?, a idolatrar.
a idolatrar cualquier cosa que esté en nuestra vida. Y el hombre, cuando tiene a Cristo en su corazón, tiene un temor reverente. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida? Priorizar a Dios. Como podemos ver desde el versículo, los primeros 5 versículos de los mandamientos, todos son para el Señor. Esos primeros 5 son clave. Los otros 5 son para el prójimo, del 5 al 10. Entonces dice, respetar el reposo, respetar al prójimo y honrar a los padres, defender la vida y la verdad, evitar la codicia, reflejando principios divinos en las acciones. ¿Qué debo rendir en oración? Un corazón de adoración exclusivo a Dios, arrepentimiento por la idolatría. En este arrepentimiento de la idolatría, mire, puede ser el trabajo, puede ser el esposo o la pareja con la que vivamos, porque a veces priorizamos más a la pareja, a los hijos, a las amistades. A veces parece mentira, pero a veces los domingos es el día como que todos tenemos descanso de los empleos y todo. Entonces priorizamos que el día domingo voy a trabajar, el día domingo me voy a reunir con mis amistades, el día domingo, ay, pero tú no tienes un día para tú salir de vacaciones y eso. Pero empieza así cuando la persona empieza a alejarse del Señor, porque entonces todo el mundo te invita el día domingo a pasear, a salir, a estar en todas las cosas que no debes estar haciendo. Entonces a veces nosotros como seres humanos cometemos el error de decir, ay no, a mí no me importa salir a pasear, a salir a compartir con todos, ¿verdad? Pero, ¿de dónde está Dios? ¿O primero es el trabajo? ¿Dónde está Dios? Primero es la idolatría al dinero. Entonces, en el versículo, ¿cuál fue el que a mí me encantó? Y como lo hemos venido viendo, el Señor es un Dios de generación. Dice así, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, cuando dice sobre las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Mira todo lo que nos dice ahí. Él es celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de generación hasta de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando dice Bianca que ella le quiere enseñar a sus hijos eso, mire qué bonito es eso. Yo siempre, cuando era niña, yo veía a las personas que iban a la iglesia, los testigos de Jehová son los que se dedican a visitar a las personas, ¿verdad? Son los que más, por eso que dice, hay un dicho que dice, quisiera tener los pies de los testigos de Jehová porque ellos visitan. El corazón como los pentecostales, es un dicho, ¿no? Que tiene gozo, que son alegres, pero el conocimiento de los bautistas, porque tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos llama a nosotros a esta reflexión? Que un cristiano debe tener conocimiento, un cristiano debe tener gozo en su corazón y un cristiano debe tener sus pies aprestos para llevar el evangelio a todas partes. Eso es muy importante. No es fácil, a veces te van a tildar de querer que todo es el Señor, pero para gracia divina de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para darle la honra, el Señor debe ser el centro de nuestra vida. Porque cuando yo lo sentí, cuando tú tienes alegría y el Señor está ahí, tú dices, gracias Señor, porque tú cumpliste tu promesa. Pero cuando estás en tristeza, tú dices, Señor, ayúdame porque yo no puedo con esta carga, porque es demasiado fuerte para mí. Entonces, y es un Dios de generación. Es un Dios que si tú crees en Él, tú y tu casa serán salvos. Es una promesa tan bella de que tu casa, tu familia, tu esposo, tus hijos, no es fácil, te lo digo yo, tus nietos. Yo ayer cuando veía a Ferdinand ahí, yo me sentía tan feliz de ver que él se quedó dormido escuchando la palabra.
Él estaba allí. Y eso para mí es muy importante. Que los hijos de Ferdinand, de Megan y de Logan crean en Cristo. Y los hijos de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el cielo con el Señor. Nos vamos a encontrar allá. Yo le digo a mi mamá siempre, mamá, yo quisiera verte conmigo allá en el cielo. A mi padrastro, a mis hermanos. Quizá por eso tenemos que estar en constante oración, para que ellos vean nuestro ejemplo, ¿verdad? Y ellos vayan a los pies de Cristo, porque a veces no somos el ejemplo adecuado para nuestros familiares, cometemos tantos errores, y decimos, Dios mío, pero ¿por qué yo cometí tantos errores? Por ser, como decíamos anoche, no pacificadores, ¿sí? El temperamento en que, oye, mira, al Señor no le gusta esto, porque a veces la gente no entiende que el pecado, lamentablemente, cuando tú lo confrontas a las personas les molesta. Entonces, si lo molesta, las personas te van a ver como una persona de que entonces a veces hay que orar. Como dice Melanie, decía anoche, debemos callar y orar. Y el Señor va a escuchar la oración y va a llevar a esas personas a sus pies. Es como, esto me pareció pertinente. A veces hay personas que tú le agradas y dicen, pero sea hombre o sea mujer, ay, pero yo me cae bien, yo voy a ir allá a donde ella se congrega, ¿sí? Entonces van y escuchan, pero hay personas que, ay, no, mira, de verdad que yo tengo que hacer una agenda para poder ir, entonces ya están poniendo excusas. Entonces, tú no eres, tu amistad y eso no es prioridad. La prioridad es el mundo y te quiere llevar al mundo otra vez. Entonces debemos de decir no. Lamentablemente hay amistades que uno tiene que alejar porque no te van a edificar. Ya con el esposo es distinto porque ya tú lo escogiste, ya te casaste con él y dice el Señor que tienes que cambiar porque sí y andar con él hasta que te mueras. Pero con un novio no. A un novio tú le puedes decir, mira, mi prioridad es Cristo. Entonces, todas esas cosas debemos de tomarlas en cuenta. Bueno, Dios me las bendiga y Dios me las guarde. Ya, bueno, en este capítulo lo que Dios me enseña, ¿no? Es cómo Dios le da al pueblo lo que es la ley, que vendría a ser la Torá, que significa enseñanza. Bueno, en toda la ley se revela, ¿no?, la voluntad de Dios para la conducta de su pueblo, tanto el pueblo de Israel como para nosotros, y también revela de que somos pecadores. O sea, tanto le reveló al pueblo de Israel de que eran pecadores, también lo mismo lo hace con nosotros. Y bueno, en este capítulo me enseña de que debo de cumplir, bueno, nos enseña, ¿no?, las cosas que a Dios no le agradan y de que debo de cumplir lo que es la ley. Ahora, obviamente todas las leyes no las vamos, al menos yo en lo personal, no la vamos a poder cumplir porque puede que yo cumpla los 9 mandamientos, pero por ejemplo, si yo no guardo, por ejemplo, el séptimo día, ya estoy incumpliendo la ley. Y es algo que Pablo mismo lo dijo. Toda la ley a su totalidad no la vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque somos pecadores, todos los días fallamos. Sin embargo, ahí es cuando entra lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Y uno de los mandamientos que más me llamó la atención fue en el de no matar, porque muy aparte de que Dios le estaba diciendo a su pueblo de que no maten físicamente, también se refería, y Jesús mismo lo dijo, que cuando una persona siente enojo hacia su prójimo, ya está matando. Incluso cuando se siente lo que es el odio, ya está matando en su corazón. Y también, incluso cuando somos ocasiones para que un creyente tenga lo que es la muerte espiritual, ya estamos matando. Entonces, eso me ponía a pensar porque, bueno, como les comentaba, yo suelo ser un poco explosiva y me ponía a reflexionar. Sin embargo, también puedo ver, ¿no?, como, bueno, yo más antes cuando yo leía los mandamientos, yo me sentía mal, yo decía, Señor, no, pero es que yo te fallo todos los días, me sentía mal y me sentía culpable demasiado. Sin embargo, tal vez puede que, como dijiste, Sara, y no, ya no soy, o sea, he visto un cambio, sí, porque yo más antes me enojaba, era
todos los días, e incluso a veces trataba feo a mi mamá, a mi papá también. Cuando mi papá se separó de mi mamá, yo no podía ni siquiera verlo a mi papá. Sin embargo, ahora algo también me está en lo que es honrar a tu padre y a tu madre. No solamente es el hacer cosas que a ellos los regocijen, sino también el darles amor, el cuidarlos, porque en cualquier momento, por ejemplo, en el caso de mi mamá tiene enfermedades, una enfermedad en lo que es en la espalda, y a veces, por ejemplo, mi mamá se siente cansada y me dice, Emilia, tal cosa y tal cosa, o por ejemplo, por lo general algo que sucede es que a veces me manda que yo haga bastantes cosas cuando viene acá, y él me manda no, casi, o sea, no le dice tantas cosas, y yo le digo, mami, pero también está mi ñaña. Sin embargo, a veces es mejor el hacerlo por amor, o sea, de hacerlo por amor, así sea de que me llame 100,000 veces, tengo que hacerlo. Muy aparte de eso, también estuve leyendo, ¿no? El proverbio que dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, que se encuentra en Proverbios 1:8. Muchas veces algo que a mí me cuesta es escuchar la instrucción que a veces mi mamá me da. Por ejemplo, antes de que yo conociera los caminos del Señor, mi mamá siempre me decía, cuando tenía alguna amistad, me decía, es que esa amistad a mí no me gusta, no, hay algo que no me gusta. Mi mamá tenía la razón. Y yo le decía, no, mami, tú estás exagerando. Sin embargo, ya luego cuando me pasaron todas las cosas que me pasó, yo decía, no, mami, en verdad tenías razón, en verdad, porque, o sea, las mamás saben y los padres saben porque ellos ya experimentaron eso, ya tuvieron esa experiencia, vivieron todo lo que les tocó vivir y obviamente saben por qué te lo dicen. Entonces, eso también, el poder, más que todo, también, por ejemplo, en el caso de mi papá, el darles amor, o sea, darle amor a mi papá, así como soy atenta con mi mamá, aunque a veces sí me enojo y todo, pero debo de cambiar eso. También ser cariñosa con mi papá. Por ejemplo, algo que yo no he hecho desde que estoy acá en Manta es ir a visitar a mi papá. Y tengo pensado ir, bueno, ahorita para su cumpleaños, que es el viernes, tengo pensado ir a visitarlo a mi papá y quiero pues darle, bueno, de regalo yo le voy a dar una carta, que es algo que hace mucho tiempo yo no le doy a mi papá, que es una carta. Entonces, eso es algo que yo también quiero cambiar, porque yo sé que soy cariñosa, tal vez no tanto, pero sí soy cariñosa con mi mamá, soy atenta, la cuido. Cuando mi mamá ha tenido, por ejemplo, mi mamá tuvo una operación de lo que es el útero, yo fui allá a cuidarla, a mi mamá, a darle de comer, y muchas veces cuando yo voy allá a visitarla a mi mamá está en el trabajo, yo le llevo la comida. Sin embargo, con mi papá no soy atenta, no estoy haciendo eso. Y no es solamente, o sea, Dios no solamente no nos está diciendo de que honremos a tu mamá, nos está diciendo que honren a tus padres. Así sea que nos hayan lastimado o no nos hayan lastimado, Dios quiere que los honremos. Entonces, esta es mi reflexión del día de hoy. Gracias, Emi, por compartirnos tu reflexión. Mira qué importante es todo lo que dijiste. El Señor va cambiando muchas cosas de nosotros y nos hace ver ese amor y esa misericordia hacia las primeras personas que bueno, que nos trajeron al mundo, pues, nuestros papás. Entonces, bueno, chicas, ahí tienen las citas para que puedan seguir profundizándolas durante el día. Vamos a orar para terminar este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hablado a cada uno de nosotros de diferentes formas, Señor, pero de cada una de las reflexiones de las personas que han dado nos hemos podido, Señor, deleitar y aprender sobre tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, por este nuevo día que nos das, una nueva oportunidad, Señor, de poderte buscar, de poder cumplir y obedecer tu palabra, Señor. Lo que tal vez el día anterior no lo hicimos, nos está dando una nueva oportunidad de que podamos buscarte, Señor. Te pido, Señor, de que nos cuides nuestra entrada y nuestra salida, Señor. También te pido, Señor, de que podamos honrar a nuestros padres, Señor, podamos ser cariñosos con nuestros padres, podamos darles ese amor y esa atención, Señor, que ellos se merecen. Y de igual manera, Señor,
que nuestros padres también nos den ese amor y esa atención que también nosotros nos merecemos, Señor. También te pido, Señor, que seas tú cuidando nuestro corazón de cualquier idolatría, Señor. En ese tiempo, Señor, la idolatría era una imagen, Señor, era una estatua. Hoy en día, Señor, la idolatría puede ser una familia, un esposo, un novio, el celular, el trabajo, la universidad, Señor. Si hay idolatría en nuestro corazón, Señor, yo te pido que seas tú revelándonos, Señor, que seas tú, Señor, sacando a luz ese ídolo que tenemos, Señor, y podamos romper, Señor, con eso. También te pido, Señor, de que seas tú ayudándonos, Señor, a poder decir la verdad, así sea que nos cueste, Señor, que podamos decir la verdad. Gracias, Señor, por tu ley, porque tu ley nos revela de que somos pecadores y de que necesitamos de un Salvador, Señor. Y ese Salvador tú ya lo enviaste, que es tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor, que todos los días nos acompaña, Señor. Cada una de estas cosas las oro en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.